Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de historia. Vamos a seguir trabajando en el escenario político de el Río de la Plata en principios del siglo XIX. Como vimos en la clase anterior, a través de las reformas borbónicas se organizó nuevamente el territorio americano. Solamente existían dos virreinatos antes de 1776, que eran el virreinato de Nueva España, en lo que sería hoy México, por ejemplo, y el virreinato del Perú, en lo que sería Sudamérica, lo cual para los Borbones era un territorio demasiado extenso y difícil de gobernar. Por eso se crearon los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Vamos a pensar hoy en el virreinato del Río de la Plata. ¿Se acuerdan que en la clase sobre Napoleón yo les dije que había un episodio importante que se daba en Europa, pero que tenía consecuencias fuertes en América? Bueno, eso tenía que ver con cuando Napoleón pone preso al rey Fernando VII de España. ¿Por qué es importante para nosotros eso? ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque nosotros dependíamos de las autoridades españolas, ¿sí? El virrey era, digamos, estaba bajo el mando del rey de España. Entonces, el principal argumento de los revolucionarios del Río de la Plata fue, bueno, si el rey está preso, nosotros podemos gobernarnos de manera independiente. Y acá hay algo muy importante que está bueno mencionarlo. La Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, en principio era provisoria. ¿Qué significa provisoria? Que bueno, mientras tanto, mientras el rey esté cautivo, esté preso en Europa, nosotros vamos a gobernarnos por nosotros mismos. Pero le juramos fidelidad al rey, ¿sí? Así que era la manera que tuvieron los revolucionarios de hacer un avance, pero todavía no era una cuestión bien de un país independiente y soberano, ¿sí? Eso llegaría después, lo vamos a mencionar hacia el final de la clase. Bueno, está bueno mencionar un poquito antes de 1810, en 1806 y 1807 se dieron las invasiones inglesas, ¿sí? Lo que generaron fue un clima de que los porteños podían organizarse en milicias para defenderse, ¿sí? Lo que pasó en ese momento fue que el virrey Sobremonte se escapó ante la llegada de los ingleses, se escapó hacia Córdoba, encima se llevó un montón de guita. Bueno, los españoles entonces, en este caso, con respecto a las españoles, en cuanto a las invasiones inglesas, se rajaron y los porteños se defendieron organizados por Liniers, ¿sí? Pero el virrey se fue, ¿sí? Con lo cual, como que ahí tomaron fuerza las milicias populares de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, cuando se complica todo, cuando se pudre todo, los españoles se van. Nosotros nos podemos defender, bueno, tal vez podamos ser independientes, ¿sí? Es como una semilla de lo que después va a ser la revolución. Bueno, entonces, como dijimos antes, como Napoleón había puesto preso a Fernando VII, se empezó a generar un clima en el cual decía, bueno, si el rey está preso, nosotros nos podemos gobernar por nosotros mismos. Esto que les voy a dejar en los comentarios es un link de una reconstrucción virtual de los días de la Revolución de Mayo, ¿sí? Así que está bueno si lo quieren experimentar un poco. Acá hay un señor que les explica. Se resolvió la destitución del virrey Cisneros. Sin embargo, en el día de ayer, 24 de mayo, bueno, después si quieren lo miran. Perdón. Esto lo voy a mutear, pero miren, pueden hacer así y mirar para donde quieran. Si proyectan esta
flechita, es realmente muy tecnológico. Bueno, después lo chusmean si quieren, ¿eh? Ahí van a ver la primera junta de gobierno, acá se estaba juntando la gente en la plaza, French y Beruti repartiendo escarapelas, ¿sí? Y algo de lo que les estoy contando yo de las razones que impulsaron el comienzo de la revolución y el camino hacia la independencia, que llegaría mucho tiempo después, lo vamos a ver más adelante. Bueno, mientras tanto les comento algunas cosas que pasaron después de la Revolución de Mayo, que fue un movimiento bastante porteño. ¿Qué significa esto? Revolución en el Río de la Plata. Pero revolución en el Río de la Plata, en un principio, es revolución en Buenos Aires, ¿sí? Había otros lugares, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Montevideo, como por ejemplo Paraguay, que no estaban de acuerdo con que nos independicemos de España. ¿Por qué? Porque bueno, porque sus autoridades eran españolas, porque tenían sociedades por ahí más conservadoras. Acá lo que se daba en Buenos Aires era un conflicto entre los comerciantes, porque como ustedes saben, España establecía con sus territorios americanos un monopolio comercial. ¿Qué significa esto? Bueno, que solamente podemos comerciar con España. No podemos comerciar, por ejemplo, con Inglaterra, que ustedes saben que Inglaterra era la potencia comercial más grande porque había tenido su revolución industrial, porque tenía la capacidad técnica. Entonces los comerciantes decían, nosotros preferimos toda la vida comerciar con Inglaterra, tenemos muchas más posibilidades, ¿sí? Porque son mucho más desarrollados. Bueno, entonces, al no poder hacer esto, también sintieron una motivación como para llevar adelante la revolución, los comerciantes de Buenos Aires. Pero eso no lo compartían los cordobeses por ahí, o los de Uruguay, o los paraguayos, ¿sí? Era una motivación bien porteña, ¿sí? Por eso, la Revolución de Mayo nace en Buenos Aires, pero después hay que llevarla, hay que expandirla a los demás territorios del virreinato, ¿sí? Eso es algo importante. Y en muchas ocasiones se dio a través de batallas, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones también tenía que ver, de las cuestiones que llevaron a la Revolución de Mayo, también tenía que ver con las reformas borbónicas, porque como ustedes señalaron en sus trabajos, los cargos públicos, los cargos políticos más importantes siempre quedaban a mano de los españoles, ¿sí? Entonces, las élites, es decir, los grupos que concentraban el poder político y económico, que eran criollos, se quedaban medio afuera de la política y no podían decidir algunas cuestiones importantes. Por eso decimos que en principio la Revolución de Mayo, por más que tenga un nombre así de revolución y que parezca algo así súper de liberar a los pueblos, en principio es una voluntad de las clases más altas, ¿sí? Después, con la llegada de Belgrano, con la llegada de San Martín, van a aparecer algunas motivaciones un poco más populares, ¿sí? Que son, por lo menos, las que me interesan un poco a mí. Esto de, vamos a abrir la puerta a la fuerza, señores. Uy, no pude. Bueno, ahora me va a decir de vuelta. Digamos que la revolución, en algún punto, tenía que integrar a los indios, a los campesinos, ¿sí? A la gente pobre, porque si no era una revolución solamente de comerciantes, era una revolución solamente de elites, ¿sí? Bueno, un poco esto se vio 3 años después de la revolución, en 1813, en la asamblea del año 13, ¿sí? Les voy a decir algunas medidas importantes de la asamblea del año 13, que fueron las siguientes. El gobierno convocó a una asamblea general constituyente, es decir, un encuentro en el cual se van a decidir algunas cuestiones importantes, donde se decretó la abolición del tributo indígena. La abolición del tributo indígena tiene que ver con que vos pagabas un impuesto solamente por ser indígena, ¿sí? Un impuesto
totalmente injusto, que no tenía ningún tipo de fundamentación más que avanzar sobre los derechos de los indígenas. La libertad de vientres. Bueno, acá también es muy importante este avance de la Asamblea del año 13 porque decía que es una forma de terminar con la esclavitud. Lo voy a frenar un poquito porque está por terminar. Una forma de terminar con la esclavitud. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver el vientre? ¿Qué es esto? Bueno, la libertad de vientre es que si vos sos esclavo, si vos sos esclava y tenés un hijo, bueno, vos sos esclava, vos le pertenecés a alguien, ¿sí? Generalmente la esclavitud en el Río de la Plata era que eras servidumbre de alguien, que trabajabas en la casa, tipo personal doméstico. Bueno, vos sos esclava, sos propiedad de alguien, pero tu hijo, tu hija, va a ser libre, ¿sí? En eso consta la libertad de vientres. ¿Por qué se pudo hacer esta cuestión tan temprana de emancipación o de libertad de los esclavos? Bueno, porque acá había esclavos, pero no es que había una economía basada en la esclavitud como puede ser en el sur de Estados Unidos, en los campos de algodón, o en Brasil, en los campos de caña, ¿sí? Donde realmente toda la economía depende, o en Centroamérica, donde toda la economía depende de esa mano de obra esclava. Ellos tardaron mucho más, ¿sí? Entonces, para nosotros era un poco más sencillo liberar a los negros, ¿sí? O liberar a los esclavos. ¿Qué más? Más medidas de la Asamblea del año 13. Libertad de prensa, ¿sí? Es decir, que vos podías expresarte en la prensa por más que tengas ideas contrarias al gobierno. Y algo, bueno, ahí se adopta el himno, ¿sí? El himno que hoy conocemos se adopta en 1813. Y lo más importante de todo, que nos direcciona hacia la independencia verdadera, es que es la abolición del juramento de fidelidad a Fernando VII. ¿Se acuerdan que yo les dije que en 1810 la revolución tiene un carácter provisorio? Es decir, bueno, ahora Fernando VII está preso en Europa por Napoleón, pero si después vuelve, volvemos a hablar, ¿sí? Bueno, en 1813 empiezan a decir, bueno, no, nosotros queremos ser libres, queremos ser independientes y ya no vamos a jurar más fidelidad a Fernando VII. Estamos encaminados hacia ser un país verdaderamente independiente, ¿sí? Bien, esto no es casual. En 1813, Napoleón ya estaba un poco retrocediendo su poder. Entonces se veía venir que iba a haber una restauración monárquica, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, chicas y chicos, esto que estamos viendo después se los voy a dejar por si lo quieren chusmear un poco. Acuérdense que se pueden mover con estas flechitas y ver un poco, no sé, el cabildo. Ahora estamos adentro del cabildo, la plaza, ¿sí? Lo pueden experimentar ahí en el link que les voy a dejar. Les voy a compartir una, dos, tres, no, bueno, una o dos preguntas en la descripción para que realicen un pequeño trabajo. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.